Por hacer un resumen muy cortito antes de empezar, hoy vamos a terminar ya el Padre Nuestro, lo vamos a acabar. Os recuerdo que en la primera sesión estuvimos viendo lo que era, o lo que Jesús nos indicaba que era necesario antes de empezar a hablar con Dios. Necesitábamos entender quién era Él, dónde estaba, cuál es nuestra relación con Él y todas sus consecuencias. El segundo aspecto que vimos el domingo anterior tenía que ver con el hecho de conocer cómo es ese Dios al que nos vamos a acercar, conocer qué es lo que Él aprecia y lo que Él valora. Y hoy vamos a ver aspectos que tienen que ver con nuestras necesidades, ¿vale? Esa es mi intención, que hoy veamos justamente esta última parte de estos versículos. Así que, como siempre, me gustaría empezar reflexionando algo con vosotros, ¿no? La verdad que pocas personas conozco yo que rechacen una buena oferta. ¿Quién rechaza el comprar muchas cosas por poco dinero? De hecho, Internet está llena de web que justamente te ofrecen eso, ¿no? Conocemos Grupalia, conocemos Privalia, conocemos Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gustaría que pensases algunas de las veces que has querido comprar algo nuevo. Por desgracia, como siempre digo, por mi edad y por el contexto, pues siempre la tecnología es lo que quizá renovar el teléfono o una televisión o cualquier... se te rompe o necesitas cambiarlo. La cuestión es que no solamente esto, ¿no? Sino cuando voy a comprar ropa, cuando voy a un restaurante, alguien me habla de un restaurante, lo que siempre busco es lo mejor por menos. Somos adictos a sacarle el rendimiento a nuestro dinero al máximo posible. De hecho, somos insistentes, ¿no? Sobre todo aquellos que me conocen con un poco más de profundidad, saben que yo caigo en este tipo de asuntos. Suele ser un dolor de cabeza y una complicación cada vez que tengo que cambiar de teléfono. Me lleva meses, porque quiero justamente buscar aquello que sea lo mejor por lo menos posible, ¿no? Así que, como he dicho, yo no estoy libre de este mal, no estoy libre para nada. Busco objetos que me ofrezcan las mejores bondades y que ajuste al máximo su precio. Pero ¿sabéis una cosa? Casi siempre me suele ocurrir esto, pasa un tiempo. Una de ellas es que dedico mucho tiempo a buscar mucha cantidad de cosas y luego acabo decepcionado. Y la otra es que muchas de esas cosas que busco, luego no las utilizo. Busco un teléfono, o busco un ordenador, o busco un coche que tenga 500 opciones. De hecho, cuando estoy mirándolo siempre digo, bueno, un poquito más, y si le doy un poquito más, voy a obtener algo mejor. Pero finalmente, ¿sabéis lo que pasa? Que para el día a día, yo por lo menos, y seguramente vosotros, aunque algunos no lo quieran confesar, nos damos cuenta de que pedimos muchas cosas y luego no las utilizamos. ¿Por qué no ocurre eso? Bueno, está claro, ¿no? Hay varios factores, hay un espíritu consumista, lo que vemos en la sociedad, la economía donde vivimos, pero también hay aspectos profundos nuestros, ¿no? que nos llevan a hacer esto, ¿no? Sería algo difícil de desarrollar todo esto. Mi idea no es profundizar en este aspecto del ser humano, de nosotros mismos, sino quiero que esta idea la utilicemos para empezar a ver el texto que vamos a estudiar hoy, que vamos a compartir hoy. Y tiene que ver con el hecho de que constantemente nos perdemos en detalles y en cosas y nos olvidamos de lo importante. Nos olvidamos de lo realmente importante, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hay un aspecto que la Biblia constantemente nos recuerda, y es desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la palabra de Dios constantemente nos recuerda que necesitamos hacer una cosa. Y es justamente, necesitamos darnos cuenta de que tenemos un problema. Es un problema de amnesia espiritual. Nos olvidamos constantemente de lo que realmente nos salva y nos satisface, lo que realmente nos da vida. Y por eso la Biblia constantemente nos viene y nos recuerda justamente lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Lo vemos en los profetas en el Antiguo Testamento, lo vemos en las cartas que escribió Pablo, Pedro, etcétera, etcétera, a otra iglesia. Lo vemos en Jesús recordando cuando Él predicaba. Es algo que la Biblia una y otra vez nos enseña. Necesitamos recordar qué es lo que necesitamos de verdad. Me parece un trabalengua. Hoy vamos a tener un par de frases que van a parecer trabalenguas, pero realmente van a expresar aspectos de esta cuestión, ¿no? Que vamos a ver hoy. Así que vamos a ver de nuevo, vamos a leer juntos
el fragmento que ya hemos leído, esta será la tercera vez que lo vamos a leer, justamente del Padre Nuestro, y hoy nos vamos a centrar en los versículos del 11 al 15, que sería el último trozo, así que lo vamos a volver a leer. Dice Jesús: vosotros pues orad de esta manera: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres por sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Estamos en el fragmento justamente que se encuentra en el momento en el que nosotros nos dirigimos a Dios, estamos orando a Él, estamos hablando con Él. Y lo primero que necesitamos descubrir, lo que está diciendo Jesús aquí, es qué es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Cómo saber qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Dios dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad pues no será hecho, ¿no? Él está deseoso justamente de hacer eso. Pero, ¿cómo podemos saber qué pedir a Dios? Como ya dije la semana pasada, lo primero que necesitamos es saber a quién vamos a pedirle, conocer cómo es Dios y cuál es su voluntad. Es importante que recordemos el orden, ¿no? Es importante saber que este es el orden que Jesús da. Primero nos acercamos a Dios y entendemos cómo es Él, buscamos cómo es Él. Y lo siguiente, entonces estamos capacitados para poderle pedir lo que realmente necesitamos. Y este es el enfoque principal, como ya dije la semana pasada, de Jesús. Tiene que ver primero saber cuál es su persona, cuál es su nombre, cuál es su reino, cuál es su voluntad. Y luego, segundo aspecto, nuestras necesidades. Y también es relevante ver que Jesús no solamente nos dice que nos centremos en Dios, sino de la misma manera que hay una parte importante en la que tenemos que acercarnos a Dios y ver quién es Él, hay una parte importante que tiene que ver con nosotros, que es esta segunda parte de la oración de Jesús, que es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Ahora, debemos entender que nosotros como seres humanos tenemos necesidades, pero algunas necesidades son sentidas y otras son reales, ¿vale? No hace mucho, Ismael, mi hijo, la mayoría lo conocéis, quizá hace un año o así, se acercó una tarde a mí y me dijo: mira papá, yo creo que he llegado a la siguiente conclusión, necesito un smartphone. Y Ismael tenía 8 años, 7, 8 años, no recuerdo bien, ¿no? Él había llegado a la conclusión de que necesitaba un smartphone, ¿no? Que él lo quería. Necesitaba consultar cosas, ¿no? En internet. Así que yo lo senté y le dije: Ismael, no. Creo que tú no necesitas un teléfono inteligente todavía. Tú eres muy pequeño, y argumenté con él por qué no necesitaba el teléfono y qué es lo que pensaba, o por lo menos intentando entender qué es lo que él quería que necesitaba o qué le llevaba a necesitar un teléfono. La cuestión es que obviamente no lo entendió, se enfadó, ¿no? Se enfadó porque no consiguió lo que él quería. Nosotros somos, en cierto sentido, muchas veces somos así. Tenemos necesidades sentidas que no son reales y que pensamos que son reales, ¿no? Y Jesús, en este texto, nos quiere ayudar. Jesús no quiere completar nuestro pedido de cosas, sino Jesús quiere ayudarnos a que entendamos que realmente necesitamos lo que necesitamos. Así que, en estas 3 peticiones que vamos a ver, Jesús quiere que también entendamos que hay una lucha diaria en nuestro corazón, ¿vale? Hay una lucha diaria, y en concreto en esta primera petición que tiene que ver con las necesidades materiales, hay una lucha diaria entre lo creado, las cosas que Dios nos regala y que tenemos, nuestras posesiones, y realmente lo que Dios quiere darnos, ¿no? Y es una lucha que se lidia constantemente. Y algunas veces no estamos libres de acercarnos a Dios pidiéndole cosas
que son necesidades sentidas y no reales, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué creo que esto es así? Bueno, esta es una frase que no la he puesto, pero bueno, es una frase de John Piper que es muy interesante y muy importante. Es de John Piper, pero no es suya realmente, sino es algo que está en la Biblia, ¿no? Es algo que Pablo dice en Efesios 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades. Lo que está diciendo realmente es que la vida como cristiano, como creyente, es una guerra. Y hasta que no nos damos cuenta de que nuestra vida es una guerra constante en todas las áreas, entonces no vamos a entender, no vamos a saber por qué necesitamos orar y qué importancia tiene la oración en nuestra vida. De la misma manera, en Romanos, Pablo también nos recuerda que por causa de que nuestras necesidades sentidas nos engañan y nos hacen pensar que son reales, por causa de eso necesitamos el Espíritu Santo que interceda por nosotros, que nos ayude a orar. Aún así, Jesús nos sigue queriendo invitar a que sepamos realmente qué es lo que necesitamos, ¿vale? Así que lo primero, como he dicho, que va a tratar Jesús, son nuestras verdaderas necesidades físicas, ¿vale? Lo que realmente necesitamos. Y es muy interesante que nos paremos a ver lo siguiente. Jesús, hace un momento, nos estaba guiando a que tuviésemos en cuenta, en primer lugar, aspectos trascendentes que tenían que ver con Dios, con el cielo, con lo que nos esperaba, con lo que en Cristo habíamos recibido. Pero Jesús no tiene ningún problema en cambiar ahora y acercarse a la tierra, acercarse a nosotros y hablar de lo que necesitamos para vivir. Él no tiene ningún problema. ¿Sabéis por qué? Porque para Jesús no hay diferencia. Jesús no diferencia entre la parte que nosotros vivimos aquí y la parte espiritual. No hay una diferencia. Jesús quiere que entendamos que todo eso está integrado, ¿vale? Y nos pasa, suele ocurrirnos a veces como cristianos justamente algo similar que seguramente a más de uno ha pasado, ¿no? Estás en el autobús, vas por la calle y de pronto ves a una persona, ves la cara de alguien y te suena, pero no sabes de qué. No sabes de qué. O sea, me suena la cara, no sé dónde lo he visto, no sé. Y a veces con el Evangelio nos ocurre lo mismo. Vivimos nuestra vida y a veces pensamos que el Evangelio no sé qué tiene que contar ahí, ¿no? Es como si estuviera fuera de contexto, ¿no? Y Jesús, como he dicho, viene a mostrarnos justamente lo contrario. Tendemos a pensar que los aspectos espirituales no tienen nada que ver con nuestra faceta de la vida. Sobre todo las más físicas. Esto no es nuevo, esto antaño, en la iglesia de los siglos II, III, había personas que determinaron que la mejor forma para vivir como cristiano era apartarse de todo lo terrenal. Esto es una palabra rara, que os va a sonar, puede que no os suene a alguno, eran los ascetas. Era gente que pensaba que la persona más creyente, más cristiana, lo que tenía que hacer era escaparse de su familia, escaparse de todo y recluirse en un monasterio o irse al desierto. Pero Jesús nos está diciendo que esto no es así, esto no es el llamado que nos está trayendo a nuestras vidas, ¿no? Él nos quiere recordar que el Evangelio tiene algo que decirnos y algo que recordarnos cuando comemos, cuando estamos con nuestra familia, cuando disfrutamos de las vacaciones, cuando disfrutamos de nuestro ocio, cuando compramos cosas, cuando hacemos cualquiera de las cosas que hacemos, ¿vale? De hecho, en Corintios, que hemos leído hace un momento, 1 Corintios, Pablo a esta iglesia le dice justamente lo mismo, le dice, entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando está refiriéndose a todo, es absolutamente cualquiera de las cosas que nosotros podemos hacer. Hemos sido llamados a glorificar a Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Es así. Es para eso, para lo que nos creó Dios. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto con respecto a lo que tenemos que pedir? ¿Qué implica pedir lo que realmente necesitamos? ¿Cuáles son las consecuencias de ver o de acercarnos a Dios con la necesidad de pedirle lo que solamente necesitamos y no más? Lo primero que vamos a encontrar es que
acercarnos a Dios pidiéndole lo que necesitamos nos va a recordar que tenemos una tendencia a no ser moderados en lo que pedimos. ¿Vale? Ya lo dije al principio de la ilustración. Nosotros no queremos el pan diario, queremos más. Yo no quiero solo el pan diario, quiero más. No me conformo y no nos conformamos con lo que necesitamos, sino que dentro de nosotros hay un aspecto de avaricia o de deseo de conseguir más cosas. Y cuando Jesús hace uso de algo tan modesto como el pan diario, como un alimento esencial, lo que nos invita a que reflexionemos con profundidad en la siguiente pregunta. Aquí vienen las preguntas. Y la siguiente pregunta es: ¿realmente tú, realmente yo necesito para vivir lo que tengo? ¿Yo necesito todo eso? ¿Pienso realmente que necesito todo lo que tengo para vivir? No voy a caer en el tópico de decir, bueno, no podemos tener nada. Ahora tengo que coger el lavavajillas y tirarlo por la ventana. Bueno, pues no puedo. ¿Se puede vivir sin lavavajillas? Por supuesto que sí. Seguramente vuestra abuela, incluso hay personas aquí que no tienen lavavajillas y viven perfectamente y son felices. O sea, se puede. No me estoy refiriendo a eso, sino que nos paremos a reflexionar cuánto de lo que tenemos o deseamos realmente lo necesitamos. ¿Qué pasaría si eso que tienes te faltase o no pudieras nunca obtenerlo? ¿Vale? Y no penséis en cosas materiales, solamente que se puedan tocar. Puede ser también las vacaciones, un estilo de vida. Puede ser un trabajo, puede ser un físico, cualquier cosa. Es verdad que Dios en muchas ocasiones es muy generoso con nosotros y nos da más cosas de las que necesitamos, muchas más cosas. Pero también corremos el riesgo de pensar que merecemos todo lo que tenemos. Al punto de que en muchos casos nos acostumbramos a lo que tenemos y cuando no lo tenemos nos volvemos demandantes. Y nos acercamos a Dios quizás sutilmente obligando o demandando algo que Él tiene que darnos. Esto no tiene por qué reflejarse, manifestarse de forma verbal. Mi actitud puede manifestar eso. ¿Vale? No hace falta que yo hable con alguien quejándome de mi situación o de lo que no tengo, sino mi actitud, una actitud de enfado o de tristeza, manifiesta justamente eso. Ahora, cuando ocurre esto, ¿sabéis lo que pasa? Cuando llegamos a este nivel, lo que ha ocurrido es que lo creado, lo que Dios nos regala, ha ocupado el lugar del Creador, ha ocupado el sitio de Dios. Hemos sido seducidos por las falsas promesas que las cosas nos dan. Unas falsas promesas de felicidad, que con una sonrisa muy grande, muy ancha, nos hemos predicado a nosotros mismos. Esto es lo que me da vida. Pero no es así. Jesús, una vez, se encontró con un hombre que pensaba de esta manera. Lucas, capítulo 12, versículo 13. El contexto de este versículo es que Jesús está con sus discípulos y le llega un hombre y dice: Señor, maestro, tengo un problema con la herencia. Resulta que mi hermano no quiere compartirla conmigo. ¿Estaba mal lo que estaba diciendo este hombre? No, no estaba mal. El problema es dónde estaba el corazón de este hombre. ¿Sabéis lo que le contestó Jesús? Ahí está. Y les dijo: estad atentos y guardaos de la forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús estaba diciendo a sus discípulos que nos puede ocurrir eso a nosotros también. Podemos poner nuestra vida en nuestros bienes. El amor desmedido a nuestras posesiones se pone en evidencia no solamente cuando no las tenemos, sino que cuando tenemos demasiado también ocurre eso. Pareciera que son cosas diferentes. Parece que una persona que no tiene nada es diferente a una persona que tiene mucho. Pero realmente la diferencia son los síntomas, porque comparten el mismo mal. Creer que las cosas materiales podrán salvarlos y podrán hacerlos felices. Así que Jesús
lo primero que nos dice es reflexiona y pide con mesura. Pide con mesura porque tu corazón desea más de lo que necesita. El segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que Jesús nos recuerda que recibimos para poder compartir con otros. Cuando Jesús habla y nos expresa en esta oración, en toda esta segunda parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús utiliza plurales, utiliza danos y nuestros. Está hablando de un grupo de personas. Está hablando de que yo, cuando me acerco a Dios, hablo, intercedo, no solamente por mí, sino por otras personas, por las personas que están conmigo. Mi familia y demás, ¿no? Es un plural indefinido. Por lo tanto, somos llamados también a orar, no solamente para nuestra necesidad, sino también para la necesidad de otro. Y en Efesios, en la carta a los Efesios, justamente Pablo les habla en este sentido. Y atento, es muy interesante, es una observación que no había visto yo antes. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El contexto de este versículo es Pablo hablando en una iglesia donde están viviendo de una manera que no correspondía al Evangelio, a lo que habían recibido en Cristo, y le está recordando justamente cómo se vive de esta manera. Se vive en Cristo, pero ¿cómo se manifiesta esto? Pero es muy interesante, porque cuando Jesús dice que pidamos por el pan diario, nuestro pan diario, le estamos pidiendo también que tengamos trabajo diariamente. Dios nos da en muchas ocasiones nuestro sustento a través del sueldo, a través de nuestro trabajo. Pero también aquí Pablo nos dice que la finalidad de trabajar no es que acumulemos dinero para nosotros, sino que tengamos para compartir con los que tienen necesidad. Así que no solo pedimos lo que necesitamos, sino que pedimos reconociendo que Dios nos da para que a través de nosotros, también Dios, usándolo nosotros, les den a las personas que necesitan para vivir. Así que, ante esta evidencia hay que hacerse una pregunta, o al menos yo me hago una pregunta, y quiero que tú también te la hagas. ¿Realmente pensamos cuando recibimos nuestro sueldo en otras personas? ¿Pensamos en esto? Y cuando doy a otras personas, cuando las ayudo, lo hago como resultado de vivir agradecido a que Dios me da, a que suple mis necesidades diarias y que estoy satisfecho con Cristo, o simplemente porque pienso que debo hacerlo. Merece la pena que nos cuestionemos estas cosas y que nos preguntemos. Así que el segundo aspecto que acabamos de ver es que Cristo nos llama a pedir por nuestras necesidades y por las necesidades de los demás. Y la tercera consecuencia de pedir el pan nuestro tiene que ver con el hecho de que manifiesta que dependemos de Dios en todas las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, danos, dame, le estamos diciendo a Dios que nos dé. Esto parece una tontería, parece un diálogo de besugo, pero estamos diciendo a Dios que nos dé algo. Y eso implica que nos tiene que dar algo que nosotros no tenemos. Es algo suyo, yo no lo tengo. Sí, y además es algo que nos corresponde. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Dame algo que es mío, Señor, pero es suyo, lo tiene Él. Así que cuando se lo pedimos a Él, reconocemos que solamente Él lo tiene, no lo tenemos nosotros. En la carta a los Filipenses, Pablo, de la misma manera, les cuenta y le explica a ellos y le afirma en 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Es de Dios, es suyo, pero son necesidades nuestras que Dios va a proveer. Es más, recalco yo, necesidades reales. Dios va a suplir nuestras necesidades reales, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora bien, depender totalmente de Dios no significa que yo me siente y me quede de brazos cruzados. Eso sería una estupidez. Sería una contradicción. ¿Por qué? Porque si yo vivo a la luz de esta realidad, si yo vivo a la luz de la realidad de que Dios me cuida, guarda y me da todo lo que yo necesito, vivo a la luz de la bondad de Dios, de la provisión y la dependencia, eso no me puede dejar indiferente. No me puedo quedar de brazos cruzados. Ese es el motor más potente que puedo tener en mi vida. Y si esto no ocurre, si realmente no vivo a la luz de esto, al menos me debería
producir inquietud y hacerme preguntar por qué hay indiferencia en mí ante esta realidad. ¿Por qué estoy a veces triste cuando no tengo lo que yo quiero, deseo? ¿Qué cosas he perdido en el camino? ¿O qué cosas han ocupado el lugar de Dios? ¿Qué sueños, qué imaginación, qué expectativas me han dado ciertas cosas para pensar que me van a dar más de lo que Dios me puede dar? ¿Qué cosas me están cerrando los ojos, me están tapando la vista para vivir a la luz de que sin Cristo nada puedo hacer? He olvidado otra vez, como decía al principio, cuando esto pasa, he olvidado lo precioso que es Cristo y lo que Él es capaz de dar en mi vida. Ahora, el segundo aspecto que Jesús trata en la segunda parte de estos versículos 12 y 13, tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. Jesús nos ha dicho qué es lo que necesitamos realmente, Dios lo sabe, lo conoce, que tenemos una tendencia justamente a pedirle más, que necesitamos volvernos a centrar y ubicarnos a Él y que Él sea el centro de nuestra vida para poder adquirir esa mesura, esa corrección. Y lo segundo que nos va a explicar tiene que ver con lo que realmente necesitamos como seres espirituales que somos. Es también interesante, igual que Jesús pasó de lo espiritual y sobrenatural a lo material, ahora Jesús vuelve a pasar otra vez a lo espiritual. Por eso recalca y refuerza el aspecto de que Dios no nos ve, no solamente nos ve como compartimentos espirituales y materiales, ¿no?, de nuestro cuerpo, sino que nos ve totalmente integrados unos con otros. Así que en este aspecto, cuando Jesús viene a expresarnos qué es lo que necesitamos realmente como seres espirituales, nos va a dar dos aspectos, dos cosas, las más importantes de todas, ¿vale? Son muy importantes. Estas son las que nos van a ayudar a que podamos crecer salubremente y podamos madurar también espiritualmente. Son las claves de la vida cristiana. Hay una clave esencial que es el Evangelio de Cristo, pero también cómo este Evangelio funciona y nos afecta. Y estas son las dos cosas que Jesús quiere que pidamos a Dios y que Dios está deseoso de concedernos. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad diaria de pedir perdón. Necesitamos construir en nuestras vidas un estilo de vida modelado por el arrepentimiento. Y Jesús nos está refiriendo a que debamos vivir condenándonos constantemente y crucificándonos. Ya fuimos crucificados con Cristo. No se trata de que nuestra conciencia esté constantemente diciéndonos lo malo que somos y lo horrible que somos. No se trata de que nos destruyamos. Él lo que nos está tratando de recordar es que continuamente vamos a tratar de medir nuestro pecado según nuestro conocimiento y nuestra conciencia. Constantemente vamos a tratar de evaluar lo que es el pecado a través de lo que nosotros pensamos que es, a través de nuestras capacidades. Y esto es extremadamente peligroso. Esto es muy peligroso. Es como, voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco. Es como decirle a una persona que está borracha, que ha bebido alcohol, que evalúe si tiene capacidad como para obtener el carnet de conducir. Es una persona que se encuentra en unas condiciones que no puede determinar, no puede decidir si sus capacidades de reflejo están bien. Hay un autor que es puritano y él expresa esto de una forma mucho más clara en una frase que quiero compartir con vosotros. Él dice: el pecado es una enfermedad, agrego yo, es una enfermedad mortal que nos lleva a la muerte, que satura y compromete cada parte de nuestra constitución moral y cada una de nuestras facultades mentales. La comprensión, los afectos, los poderes para razonar, la voluntad, están todos infectados, en menor o mayor grado. Aún la conciencia está tan ciega que no se puede depender de ella como un guía seguro y puede llevar al hombre a hacer tanto lo malo como lo bueno, a menos que esté iluminado por el Espíritu Santo.
Es un alivio que Jesús nos invite a que le pidamos a Dios perdón, a que busquemos el perdón de Dios. Y que lo hagamos de forma diaria. Es decir, Jesús está suponiendo que causa de lo que somos aún, y estamos en proceso, vamos a volver a pecar contra Dios. Y vamos a necesitar buscar nuevamente, a recordar más que a buscar, a recordar el perdón en Cristo. Seguir a Cristo tiene el coste de pasar pruebas y dificultades en las que en muchas ocasiones vamos a ser confrontados por lo peor de nosotros. Ahora, Jesús no se está refiriendo al perdón que ya hemos ganado en Cristo. Pedirle a Dios el perdón diario no va a cambiar nuestra posición que Cristo ha ganado por nosotros, sino que nos va a recordar la posición que Cristo ha ganado por nosotros. Lo que nos debería mover a pedir perdón a Dios, a acercarnos a Él, no debería ser el terror, sino que nos duele justamente, nos duele profundamente habernos alejado de Él. Nos entristece haber hecho lo que hemos hecho, el haber ensuciado su santidad, el haber entristecido su espíritu que mora dentro de nosotros. Y lo buscamos a toda costa, no porque no queremos que nos castigue o no nos castigue, sino porque no hay ningún lugar mejor que estar a su lado. No hay nada mejor que tener su amistad, no hay nada mejor que tener su cercanía, no hay nada que nos pueda salvar. Y porque no hay mayor felicidad que experimentar su perdón y su amor nuevamente. Ahora, en estos versículos nos puede parecer un poco controversial o extraño el hecho de que parece que Jesús está diciendo que Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos. ¿Realmente Dios nos premia cuando nosotros somos buenos, cuando nosotros perdonamos? ¿Está el perdón de Dios, depende el perdón de Dios de nuestro perdón? ¿Esa es lo que está diciendo aquí Jesús? ¿Depende el perdón de nuestras buenas obras? Me temo que no es así, no es así. De nuevo en Romanos, Pablo nos recuerda lo siguiente, y hay muchos versículos en la Biblia que nos recuerdan esto, que Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos concede el perdón en Cristo cuando nosotros no perdonábamos, cuando nosotros vivíamos justamente apartados de Dios, y Dios nos concede su perdón. Así que por supuesto que no es lo que está diciendo Jesús aquí. Eso sería contradecir todo el Evangelio, sería contradecir la Biblia, contradecir la esencia de nuestra fe. Somos perdonados en y por Cristo, y no por lo que podamos hacer por Él. Lo que Jesús quiere que entendamos es justamente algo que Él explica de una forma más clara en los versículos 14 y 15. Los versículos 14 y 15 Jesús dice que nuestras deudas son los pecados, es la transgresión de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y de una forma muy clara, David Burr, el comentarista, lo expresa de esta manera. Dice, Cristo no está diciendo que nuestra disposición a perdonar merezca el perdón divino, sino que nuestra negativa a perdonar nos descalifica para ser perdonados. Perdonamos, pues, no para merecer el perdón de Dios, sino porque ya hemos sido perdonados. Nuestra capacidad de perdonar a otros es la consecuencia y no la causa del perdón divino. Es decir, encontrar dificultad para perdonar, y cuando Jesús está hablando aquí del perdón, no está hablando de decir, perdóname, bueno, no pasa nada, no está hablando de realmente entender cuál es el aspecto de perdonar a alguien, que tiene que ver con el perdón de Dios hacia nosotros. Así que encontrar dificultad para perdonar a otras personas, y a veces no perdonamos a personas, externamente parece que sí, pero internamente no las estamos perdonando. Si hay alguien que te ha hecho algo, si hay un resentimiento dentro de ti cada vez que ves a esta persona, es que no se ha sanado. No hay una sanidad en ese aspecto. Así que justamente Jesús nos llama a reflexionar el hecho de que es un indicador de que no hemos entendido la profundidad del perdón de Dios. Tiene que ver con la parábola de los dos deudores también.
Mateo 18. Si te ha perdonado mucho, ¿acaso no perdonarás a alguien que te ha hecho o que te debe menos? Es más, tiene que ver también con el hecho de, acordaos, la mujer pecadora y el fariseo, cuando están con Jesús. El fariseo no entiende cómo esa mujer puede hacer lo que hace. Y Jesús le responde de la misma manera. Solamente el que entiende cuánto se le ha perdonado es capaz de dar y de perdonar a otro. Y el tercer aspecto, de los aspectos que tienen que ver con las necesidades espirituales, el segundo es mi necesidad diaria de poder. Necesito perdón, necesito recordar el perdón de Dios, necesito experimentar el perdón de Dios en mi vida, pero también necesito poder, porque yo no puedo. Así que pedir perdón a Dios es el resultado de haber recibido luz para ver nuestros fracasos y nuestros errores, nuestro pecado, poner en evidencia nuestra debilidad y tendencia a pecar. Nos lleva no solo a mostrar una actitud de humildad, sino también de incapacidad y de necesidad. Por eso Jesús, lo siguiente que nos muestra es que necesitamos pedir poder. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús que debemos pedir a Dios? Dice Jesús en estos últimos versículos, dice que le pidamos que nos ayude en la tentación, ¿no? Y que nos libre del mal. Jesús no está diciendo que pidamos a Dios que nos libre de los momentos difíciles de la vida. Jesús no está diciendo eso. A lo mejor no es lo que vosotros entendéis o pensáis, pero Jesús no está diciendo eso. Es más, la palabra tentación, cuando la vemos, nos suena a una palabra negativa, nos suena a que alguien nos está mintiendo, que nos está engañando, nos está tratando de seducir. Es una palabra que tiene una connotación, un significado oscuro, un significado feo. Pero si miramos el original, el griego, la palabra griega original también se traduce por prueba. Esto ya no suena, ¿verdad? Ya no suena tan feo, suena más positivo. Así que queridos amigos, quiero deciros que las pruebas, si no lo sabéis aún, no lo habéis experimentado, las pruebas forman parte del plan de Dios para entrenarnos. Forman parte del plan de Dios como discípulos para entrenarnos. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué nos pone en esas situaciones tan complicadas? Dios no necesita saber cómo somos. Dios lo sabe todo. Tú y yo necesitamos saber cómo somos. Por eso Dios nos prueba. Dios no quiere dejarnos en oscuridad. Como ya hemos dicho, el pecado está tan arraigado a nuestros corazones que es posible vivir convencidos y engañados de cosas y estar totalmente ciegos a la realidad. Y necesitamos ver esto, necesitamos luz. Por eso Dios nos prueba, quiere probar nuestra fe. Quiere que veamos cuánto dependemos de Él. Y cuando nos damos cuenta de que no es así, que volvamos a Él, porque Él está con los brazos abiertos para recibirnos y darnos, a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, el poder que no tenemos para vivir. Hay una cuestión interesante que encontré en el libro de Hechos, en el capítulo 4, no lo voy a poner, pero en el capítulo 4, relacionado con esto, los discípulos reciben información de que están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo maltratados. ¿Y sabéis cuál es la oración de los discípulos a Dios? Ellos no les piden a Dios aparta las dificultades para que podamos predicar. Ellos le piden a Dios, Señor, danos la capacidad de poder seguir predicando a pesar de las circunstancias. Esto es lo que nos está invitando Jesús a que hagamos. Aparte, espero que las pruebas nos sorprendan, porque no solamente en Pedro, sino también en otro libro, en Hebreo, otro libro de la Biblia se habla de ello, ¿no? Y dice, 1 Pedro 1, 6, 7, el apóstol Pedro recuerda justamente el hecho de las pruebas, ¿no? Y cuál es el sentido. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué las pruebas? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece,
aun probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere que crezcamos más en confianza en Él. Quiere que disfrutemos más de Él. Quiere que descubramos aspectos de sus promesas y de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Por eso somos probados. Así que si el plan de Dios es cambiar lo más profundo de nuestros afectos, para que podamos amarlo con más intensidad, si nosotros le pedimos a Dios que nos libere de las dificultades, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Estamos contradiciendo las 3 primeras peticiones de esta oración. Estamos contradiciendo lo que Jesús nos ha dicho unos versículos atrás. Porque estamos cambiando tu nombre, tu reino y tu voluntad por mi nombre, mi reino y mi voluntad. Sería realmente negar lo que Dios quiere hacer de nosotros, que es cambiarlo. Sería realmente promover nuestros planes como mejores que los planes que Dios tiene con nosotros. Sería desconfiar de Dios. Así que vamos a terminar y me gustaría hacer una cosa. Me gustaría tratar de traducir, de compartir con vosotros una oración fruto de lo que Jesús está invitándonos a hacer aquí. Y termino justamente que vosotros me acompañaseis con respecto a esta oración. Así que, en base a lo que Jesús quiere que entendamos de su carácter, del carácter de Dios, Jesús nos invita a hacer una oración similar a esta, que nos acerquemos a Dios y con confianza le pidamos de la siguiente manera. Señor, sé que es tan difícil para mí escapar de ti. Es tan fácil que yo me escape de ti, de tu presencia, que tú, solo tú te has comprometido en Cristo para que todas las circunstancias de mi vida me lleven una y otra vez a tu presencia, a ti. Sé que las cosas se van a poner muchas veces difíciles y voy a tener que pasar por pruebas. Esto me preocupa. Veo mi debilidad cada día. Temo separarme de ti y de tu amor. Por eso te pido que no me dejes llegar a situaciones donde mi debilidad no me permita resistir en ti, sino que aquellas que vengan a mi vida sirvan para acercarme más a ti y que el carácter de Jesús crezca más en mí. Sé tú más y yo menos. Asómbrame por el amor de un Dios perfecto y santo que no tolera el pecado y que se acerca al pobre de espíritu, a aquel que llora por disfrutar de su perdón nuevamente y buscar su única satisfacción en Él. Amén. Amén.